Ahora, una vez más, lo que está profetizado que sucederá, no solo a los Estados Unidos, sino también a Rusia. ¿Dónde entra Rusia en la profecía? Hemos estado revisando un capítulo que muy pocas personas pensarían en investigar para ver qué va a pasar con Rusia. Y sin embargo, tal vez haya tanto en este capítulo como en cualquier otro lugar de la Biblia sobre Rusia, excepto quizás el capítulo 38 de Ezequiel, que en realidad se refiere a un tiempo posterior. Ahora, si quieres saber sobre la Rusia comunista, aquí está. Primero, como les he estado mostrando en muchas transmisiones, las profecías muestran una resurrección del antiguo Imperio Romano en el territorio aproximado del antiguo Imperio Romano. Recuerde, no había una línea divisoria geográfica definida, establecida, porque continuó cambiando y cambiando a través de los años. El Imperio Romano como tal existió oficialmente desde aproximadamente el 31 antes de Jesucristo hasta el 476 después de Cristo. Pero luego hubo una serie de resurrecciones del mismo, comenzando con el 554 después de Cristo hasta el 1814 después de Cristo, de hecho. Y así, una vez más, habrá una vez más avivamiento o resurrección. En realidad, en cierto sentido, Napoleón resucitó el Imperio Romano y también lo hizo Mussolini en cierto sentido. Era el tiempo de la profecía, el capítulo 17 de Apocalipsis, y el versículo 8, cuando este imperio era y sin embargo no era, pero era. Y estaba en una condición tan insignificante en ese momento. El lastimoso e insignificante renacimiento del imperio bajo el fanfarroneo, pavoneándose, jactándose de Mussolini. Bueno, hemos encontrado aquí en el capítulo 50 de Jeremías esta profecía del eterno Dios por medio del profeta Jeremías acerca de Babilonia. Y no es la antigua Babilonia de 600 años antes de Cristo, sino la hija de esa Babilonia que se describe en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Ahora, hemos profundizado en eso. Ahora, solo para refrescar su mente, hojeando muy rápidamente el terreno que hemos cubierto hasta ahora, estamos prácticamente en el capítulo 50 de Jeremías. El 50 y el 51 van juntos. Son dos capítulos muy largos. Quiero pasar por ellos. Quiero que obtengas esto en detalle. Espero que usted tenga su propia Biblia abierta. He estado leyendo esto en la traducción de Moffat, la misma Biblia, solo que en un inglés más moderno. Pero cualquiera que sea la Biblia que tengas, ábralo y léalo y obtendrá el mismo pensamiento general de principio a fin. Jeremías 50, del 1 al 3. Ahora, aquí está el mensaje del Eterno acerca de Babilonia. Decidlo a las naciones y proclamadlo, que corra la noticia de que Babilonia ha sido capturada, su ídolo está deshonrado, sus bloques de dioses están consternados. Esta es una profecía de un tiempo cuando Babilonia será capturada. Ahora bien, como expliqué al menos en los dos programas anteriores, aquí hay una dualidad. Y aunque en cierto sentido esto se aplica literalmente a la caída de la antigua Babilonia 600 años antes de Cristo a manos de los medos y de los persas, cuando el imperio persa siguió y sucedió al imperio caldeo que se llamó Babilonia. Por otro lado, les he mostrado pasaje tras pasaje a través de esta profecía que la aplicación real de la misma es para nuestro tiempo, ahora, y se refiere realmente a lo que ya está bajo tierra y encubierto, comenzando a incubarse, digamos, y listo para salir. Y aún no aparece sobre el suelo, las naciones no se dan cuenta. Estamos contribuyendo mucho a ello. Aquí estamos ayudando a construir el mismo Frankenstein que vamos a estremecer y temer tan pronto como aparezca y veamos lo que realmente es. Habrá alrededor de 375 millones de personas en la población de este imperio romano resucitado en el territorio del antiguo imperio romano, en Europa. Alrededor de 375 millones de personas. En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis se muestra que será una combinación de 10 dictaduras en Europa juntas. 10 gobiernos
o naciones en Europa que se consolidan en los Estados Unidos de Europa. No sé si los llamarán Imperio Romano o no, pero así será. Muy bien, ahora bien, encontramos aquí en el versículo 3, un enemigo del norte la ha atacado para arrasar su tierra. Te lo había mostrado en Isaías 47, esto está hablando de la hija de esa antigua Babilonia llamada en el género femenino hasta el final. Y es la Babilonia que aún está por llegar. Ahora, el enemigo del norte, el norte siempre habla geográficamente desde la ubicación de Jerusalén. Y esto los está refiriendo a las naciones que están directamente al norte. Y es como lees aquí en el versículo 9, una multitud de naciones, porque aquí lees que Dios dice, porque yo estoy levantando contra Babilonia una multitud de naciones del norte para pelear contra ella con fuerza hasta que dominen su tiro como expertos arqueros que nunca se van con las manos vacías. Ahora, la horda de naciones al norte de Jerusalén es simplemente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus naciones satélites. Las naciones allá arriba que están bajo la órbita soviética en ese momento. Ahora, volviendo al versículo 4, te dice qué hora es y el tiempo, y no son 600 años antes de Cristo, porque luego dice, el Eterno a esa hora, los israelitas regresan, ellos y los hombres de Judá errantes en su camino, llorando en busca del Eterno su Dios. Ahora, en realidad hubo un regreso de algunos del pueblo judío bajo Esdras y Nehemías, más o menos en este tiempo. Fue después, no fue en esa misma hora, fue más tarde aproximadamente al mismo tiempo que el imperio persa se hizo cargo. De hecho, fue el rey persa quien les permitió regresar, pero no fue a la misma hora. Y de nuevo, Israel no volvió. Puedes leer de aquellos que regresaron bajo Esdras y Nehemías, y no puedes leer ninguno allí de las tribus de Efraín o de Manasés o Zabulón, Isaacar y Simeón, y las tribus que componían la casa de Israel o las 10 tribus. Esta nación había migrado claramente a través de Europa en ese momento y estaba en el noroeste de Europa en ese momento. Muchos de ellos en las Islas Británicas y las islas de Dinamarca y Suecia y Noruega, y sus muchas islas y costas a lo largo de esa sección, y ahí es donde estaban en ese momento. Ahora es el tiempo en que los israelitas, ellos y los hombres de Judá, torciendo su camino, llorando en busca del Eterno su Dios, preguntando el camino de Sión, esa es la condición espiritual de la iglesia y de la gracia. Sus rostros están vueltos hacia Él, llamándose nuevamente a unirse a el Eterno en un pacto duradero que nunca será olvidado. El tiempo del nuevo pacto. Y les estaba leyendo, creo, en el programa anterior, donde se va a hacer ese nuevo pacto con Cristo. Un pacto de matrimonio. Hizo un pacto de matrimonio con Israel en el monte Sinaí en los días de Moisés. Ahora, Él va a hacer un nuevo pacto. Y en el momento en que se haga el nuevo pacto, la gente quiere estar diciendo, conoce bien al Señor porque dice que todos conocerán al Eterno, desde el más pequeño hasta el más grande. La tierra estará llena del conocimiento del Eterno, que seguirá sucediendo después de la segunda venida de Cristo. Muy pocas personas tienen estas cosas correctas. Ahora de nuevo en el versículo 9. Está despertando a una horda de naciones, entiendan eso, varias naciones. Solo estaban los dos pueblos que forman el imperio persa, que vino contra la antigua Babilonia 600 años antes de Cristo. Y luego otra vez a partir del versículo 14, Jeremías 50, 14, 15. Pongan contra Babilonia en derredor todos los que entesan arco. No escatiméis vuestras flechas, disparadle, ha ofendido al Eterno. Levanta el grito de guerra a su alrededor. Ella regala, sus baluartes o tormenta, sus muros están caídos hasta que el Eterno se venga de ella. Toma tu venganza, tratarla como ella trató a los demás. Ahora, solo por un momento, pasen aquí al capítulo 18 de Apocalipsis, verán que está hablando de lo mismo y ese es el tiempo de la segunda venida de Cristo. Versículo 7, Apocalipsis 18, hablando de lo mismo. Cuánto se ha glorificado y vivido en deleites, que ella o una hembra, tanto tormento y dolor entrégala, porque dice en su corazón,
estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré tristeza. Encontrará que en realidad se cita de Isaías 47 y el versículo 7, y esto es Apocalipsis 18 y el versículo 7. Ahora el versículo 8, Apocalipsis 18, 8. Por tanto, sus plagas vendrán en un día, muerte, llanto y hambre, y ella será completamente quemada con fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Son los juicios de Dios, sus plagas en el día del Señor, el día del Eterno. Y los reyes de la tierra que han cometido fornicación y han vivido en deleites con ella, lamentarán y se lamentarán por ella, cuando vean el humo de su incendio, de pie sobre ella lejos para su tormento, diciendo: ¡ay, ay! La gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha venido tu juicio. Bueno, ahora déjame ver. Hay algo más que quería citar aquí. Volvamos aquí comenzando con el versículo 5. Apocalipsis 18:5. Sus pecados han llegado hasta el cielo. Dios se ha acordado de sus iniquidades. Recompensala. Versículo 6. Así como ella te ha recompensado a ti, el doble para ella, el doble según sus obras, en la copa que ella ha llenado. Llénala hasta el doble. Cuánto se ha glorificado y vivido deliciosamente tanto. Dale tormento y pena. Ya ves, duplica a ella y duplica según sus obras. Bueno, ahí está, casi palabra por palabra lo que leemos aquí. Aquí está la venganza del Eterno, que son juicios de Dios. Tómate tu venganza, trátala como ella trató a los demás. Ahora veamos, bajemos ahora al versículo 18, Jeremías 50, 18 al 20. Por tanto, el Eterno de los ejércitos declara, el Dios de Israel: castigaré a Babilonia, rey y tierra. Castigaré como castigué al rey de Asiria, que llevó cautivo a Israel 700 años antes de Cristo. Llevaré a Israel. ¿Ves? Habla mucho como si estuviera hablando en ese tiempo antiguo, 600 o 700 años antes de Cristo. Pero luego muestra aquí cada rato que está hablando del tiempo presente, porque dijo en el versículo 4 que en esa hora los israelitas regresan, y eso está hablando del gran éxodo en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y aquí está hablando nuevamente de esto en el versículo 19. Traigo de regreso a Israel a su hogar, y eso, mis amigos, es nuestro pueblo. El pueblo estadounidense, el pueblo británico, sí, y los suecos, los daneses y los noruegos, los holandeses y los pueblos del noroeste europeo. Traigo de vuelta a Israel a su hogar. Eso es lo que Dios dice, para pastorear en el Carmelo y Basán, hasta que pueda comer hasta saciarse en Galaad y en el monte de Efraín. Efraín era una tierra del norte, la parte norte de Palestina, donde vivía el reino de Israel en la antigüedad, no el lugar del sur. Judá tenía su capitolio en Jerusalén, pero la capital de Israel era Samaria, y arriba en la tierra de Efraín y Samaria, llamada el monte de Efraín. Entonces, el Eterno promete en aquella hora: sin culpa será descubierto ni ningún pecado detectado dentro de Judá. Eso no es culpa en Israel ni pecado en Judá. A quien perdono, perdono. Les he leído eso antes, en el tiempo de y después de la segunda venida de Cristo. La gente buscará la culpa, la gente buscará los pecados y no los sabrá, porque Jesucristo viene en ese momento. Ahora, ¿qué más lees acerca de ese tiempo cuando Él venga? Acerca de Israel y Judá, no del movimiento sionista como el pueblo judío ha estado retrocediendo. Esa no es una profecía que se cumple, por supuesto que lo es, pero otra profecía por completo y no está en absoluto. Ahora bien, solo por un momento, mantén ese lugar. Quiero notar aquí mismo un poco en el capítulo 11 de Romanos. Romanos en su Nuevo Testamento. Pasa muy rápido conmigo al capítulo 11 de Romanos por un momento. Romanos 11:1. Ahora bien, el apóstol Pablo había pensado que Dios había desechado a todo el pueblo de Israel. Entonces comienza y dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dios no lo quiera. Yo también soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora, Benjamín era una de las tribus de la casa de Judá, y se llamaban judíos, pero las 10 tribus que no eran judías nunca han sido llamadas judías en ninguna parte de la Biblia. El primer lugar en la Biblia donde aparece la palabra judío
Los judíos e Israel estaban en guerra unos contra otros. Israel luchando contra los judíos, lo creas o no, porque judío e Israel no son términos sinónimos en absoluto. Segunda de Reyes 15, 5, 6. Son dos naciones separadas. Os digo, mis amigos, que incluso hay muchísimos predicadores que saben eso. Sin embargo, hay 4 libros completos en el Antiguo Testamento de su Biblia que lo aclaran y se dedican por completo a mostrar las diferencias entre esas dos naciones y las guerras rivales entre ellas y la historia antigua. ¿Por qué la gente no conoce la Biblia? Escucha, Romanos 11:2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. Y luego explica, sin embargo, que es como en los días de Elías, que la nación como un todo se había apartado de Dios. Y Dios los ha cegado, dice aquí, Israel no ha obtenido lo que busca. Romanos 11, 7, 8. Pero la elección lo ha conseguido. Ese es el pequeño remanente comparado con los 7,000 de los millones en el antiguo Israel en los días de Elías. La elección lo obtuvo, pero el resto, esa es la gran mayoría, fueron cegados o endurecidos, como dice al margen, espiritualmente cegados que no podían ver ni entender y se les endurece el corazón. Como está escrito, Dios les ha dado espíritu de adormecimiento, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ahora, Dios los cegó. Bueno, entonces si Dios los cegó, Él está obligado a quitar la ceguera. Él no puede condenarlos a ningún infierno de fuego final del cual no habrá resurrección a través de algo que Él les hizo, en absoluto, y tampoco lo hará. Entonces, en el versículo 11, Pablo dijo, Romanos 11, 11, 12, digo entonces, ¿han tropezado para caer? ¿Y sin tener una oportunidad? Notas que Dios los cegó para que no pudieran ver la verdad. Porque Dios no lo quiera, no han tropezado para caer y estar eternamente perdidos en absoluto. Más bien a través de su caída, muestra aquí que es temporal, la salvación ha venido a los gentiles para provocar a ellos, los israelitas, a celos. Ahora, versículo 15. Si el desecharlos es para la reconciliación del mundo, llevando la salvación a los gentiles como sucedió bajo el ministerio del apóstol Pablo, ¿qué será el recibirlos sino vida de entre los muertos? La recepción de estos israelitas que Dios había cegado. Ahora han estado cegados hasta ahora y todavía están cegados. Les digo, mis amigos, somos Israel y nuestro pueblo está ciego espiritualmente. Nuestra gente hoy está en Babilonia. Si sabes lo que es Babilonia, y Babilonia en este tiempo moderno se habla en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, es principalmente un término espiritual, aunque representa a toda la civilización de nuestro tiempo moderno. Sí, y también representa los reinos y los gobiernos, especialmente de Europa, y de sus costumbres y sus tradiciones y todo ese tipo de cosas. Representa una forma de vida, representa una civilización, y nuestro pueblo es tragado en esa Babilonia hoy. Estamos en su embrague, y es hora de que nos saquemos. Dios dice, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18, versículo 4. Para que no seáis partícipes de sus pecados, para que no recibáis parte de sus plagas, porque esas plagas vienen en nuestro tiempo y nuestra generación, y estamos casi en ese mismo momento ahora. Pero nuestra gente está ciega, y nuestro pueblo está engañado. Su Biblia dice que Satanás, el diablo, ha engañado a todas las naciones. Ahora, eso no excluye a los Estados Unidos. Puedes saber la verdad si quieres, pero mis amigos, la mayoría de nosotros somos ovejas tontas. Estamos poniendo nuestra fe en los hombres. Somos hombres de confianza y organizaciones de hombres, incluso organizaciones religiosas. Dios dice que no hagas eso. Si usted lee las profecías en su Biblia de lo que Dios dijo que los pastores de las ovejas van a hacer con nuestro pueblo hoy y cómo lo han extraviado y engañado. Y cada profecía en su Biblia dice que nuestra gente sería engañada, que se habría apartado de la verdad y vuelto a las fábulas hoy. ¿Eso es verdad o la Biblia no es verdad en absoluto? Entonces, ¿cómo puedes creer algo en la Biblia? ¿Y cuál es su autoridad?
¿En quién y en qué estás confiando, amigo? Ahora, si usted tiene la doctrina como la tiene una iglesia muy grande, de que la iglesia es la autoridad y la Biblia no lo es, y si realmente cree eso y lo ha probado, pues siga confiando allí. Pero si no cree eso y la mayoría de nuestra gente no tiene esa creencia, ellos creen que la Biblia es la autoridad. Muchos de ellos lo profesan, pero no lo siguen. Y les muestran lo que dice la Biblia y ellos pueden leerlo con sus propios ojos en un lenguaje sencillo. Así dice el Señor, así dice el Eterno. Y la gente dirá, bueno, sí, ya veo que la Biblia dice que, pero luego, bueno, verás, esto es lo que creemos y esto es lo que nuestra iglesia cree y esta es la forma en que yo lo veo. Y lo razonamos en nuestras propias mentes y razonamos nuestro camino alrededor de Dios. Escuchen, amigos, la santa palabra sagrada de Dios en la Biblia y probablemente su Biblia puede haber algunos errores de traducción, pero esa palabra va a juzgarlo en el día del juicio y usted va a estar allí. No quiero decir que no me importe, no importa si sucederá algo que acabará con tu vida dentro de un minuto, o si vivirás hasta una edad madura y aún vivirás en la segunda venida de Cristo. Independientemente de eso, vas a estar en el juicio, vas a dar cuenta. Entonces te llamo, abre tu Biblia y cree lo que ves allí. No te pido que creas en mí. Si les digo que crean en mí, pues entonces les tengo que decir, bueno, la gente que me sigue quiero que me crean, pero ustedes siguen su denominación, su iglesia, su pastor, quien sea, tu líder religioso, sin importar quién sea, tendría que ser honesto y decirte que lo sigues. Y entonces uno va para un lado y otro para otro y mira que va tirando en todas direcciones. Tú lo sabes. Es como me dijo el hombre, bueno, veo que vas en diferentes direcciones, de diferentes maneras, pero todos vamos a terminar en el mismo lugar. Oh, sí, eso es cierto. Todos van al mismo lugar, mis amigos, pero no es el lugar que creen. Déjame decirte que no van al lugar que creen que van. Todos van al mismo lugar. Mateo 7, 13, 14. Sabéis, ancha es la puerta, espacioso el camino, y lo fácil y la multitud van por allí, que lleva a la destrucción. Allí es a donde van. Pero angosto es la puerta y estrecha es la puerta y duro y rudo y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son, dijo Jesucristo, los que lo hallan. Jesucristo dijo que muchos buscarán entrar en el reino de Dios y no podrán. Mis amigos, el Salvador mismo dijo eso. Eso está en su Biblia. Una vez más, no importa qué traducción tenga, está en su Biblia. Porque estas principales cosas fundamentales, mi amigo, están en cada traducción. Ahora, entonces, quiero que entiendas esto aquí mismo. Aquí, Israel había sido cegado, y están ciegos hasta el día de hoy, mis amigos, y esa es nuestra gente, la mayoría de ellos. Bueno, Jesucristo dijo que nadie podía venir al Hijo a menos que el Espíritu del Padre lo trajera. No creemos las cosas que dijo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué, mis amigos? ¿Por qué la mayoría de nosotros cree exactamente lo contrario de lo que Jesús enseñó? Practicamos costumbres y caminos y las cosas que hacemos pensamos que son costumbres religiosas con las que Jesús no tuvo nada que ver, que fueron las mismas que Él condenó y luego nos ordenó que saliéramos. Practicamos costumbres que los paganos habían estado practicando cientos y cientos de años antes del tiempo de Cristo. Y los llamamos cristianos y nos damos palmaditas en la espalda y pensamos que somos un pueblo santo y justo. Sí, publicamos más Biblias que nadie. Nuestra tierra está llena de iglesias. Publicamos la Biblia en todos los idiomas del mundo. Enviamos a nuestros misioneros por todo el mundo y decimos, conoce al Señor. Oh, sí, lo hacemos. Pero, mis amigos, será mejor que retrocedamos un poco y descubramos de qué estamos hablando. Señor, porque el apóstol Pablo dijo que vendrían predicando a otro Jesús. Y muchos de nosotros necesitamos averiguar si hemos estado. Bueno, ya sabes, me recuerda una palabra de argot que solía escuchar hace años, empeñados en creer en otro Jesús y no sabíamos que lo creíamos. ¿Sabes? Ni siquiera había pensado en esa palabra me imagino 30 o 40 años. Me vino allí mismo y parecía que realmente encajaba en el caso. Muy bien, espero que entiendas el significado.
para el propósito de las palabras, después de todo, es transmitir el significado y el pensamiento correctos. Ahora bien, Romanos 11:15. Si el desecharlos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su recepción? Estos israelitas que Dios ha cegado, ¿qué será su recepción? ¿Sino vida de entre los muertos? Ahora bien, si van a la derecha aquí abajo al versículo 25 y el versículo 23 dice, y ellos también, estos israelitas, si no permanecieren todavía en incredulidad, serán injertados en el olivo, que es Israel del Espíritu Santo, y los gentiles, si son injertados, ya no son gentiles, son israelitas, mientras lees estos versículos intermedios donde habla de ellos como el olivo natural para Israel y el olivo silvestre para los gentiles. Pero los gentiles son como ramas de un olivo silvestre, y contra natura son injertados en el árbol de Israel, por medio de Cristo. Y si sois de Cristo, dijo Pablo, entonces sois hijos de Abraham. Ese es un israelita y herederos, según la promesa. Las promesas fueron dadas a Abraham y solo para Israel. Pero incluso los gentiles entonces se convierten en israelitas. Pero serán injertados de nuevo en su propio árbol, si no se quedan quietos en la incredulidad. Ahora, aquí está el versículo 25, Romanos 11, 25, 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que esta ceguera o dureza en parte, y es la mayor parte, le ha acontecido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así, escuche, esa es la segunda venida de Cristo. Así será todo Israel, salvo. Ahí está, la mayoría de Israel ha sido cegada. Dios los cegó y es solo temporal para que la salvación fuera para los gentiles. Y finalmente, para que todo Israel sea salvo. Eso incluye a todos los judíos. Pero eso también significa mucho más que solo el judío. Significa nuestro pueblo, el pueblo británico, el pueblo estadounidense. Significa los daneses, los suecos, los noruegos y los holandeses. Y toda esa gente son todos primos nuestros. Todos somos de la misma raza originalmente. Romanos 11, 26 al 28. Todo Israel será salvo. Como está escrito, saldrá de Sión. Sión otra vez es la iglesia. Otra vez saldrán de Sión, el libertador, quien es Cristo en su segunda venida. Apartaré de Jacob la impiedad, porque este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, ellos son enemigos por causa de ustedes. Quiero decirles que la mayoría de nuestra gente lo es y no lo saben hoy. Oh, mis amigos, Dios nos ayude a despertar. Dios, ayúdanos a darnos cuenta de que este no es solo un falso profeta hablando. No quiero que me creas en absoluto. Usted cree lo que ve en su Biblia, pero en el nombre de Jesucristo le ruego que abra sus ojos, abra su mente y se dé cuenta de que podría suceder aquí, que ha sucedido aquí, que podríamos ser engañados y hemos sido engañados. Dios nos ayude entonces a darnos cuenta. Ahora, volvamos aquí a donde estamos. En esa hora, el Eterno promete que no se descubrirá ninguna culpa en Israel, ni se detectará ningún pecado dentro de Judá. A quien perdono, perdono. ¿Ves? Es la segunda venida de Cristo. Todo Israel será salvo porque Cristo viene para apartar la impiedad de Israel, pero ahora está cegado. Oh, si tan solo entiendes todas estas profecías y todas estas cosas en tu Biblia y las pones juntas, qué maravilloso es, qué interesante, qué emocionante es saber la verdad real. Escucha, ¿no es así la verdad cuando llegas a verla? Ha abierto Dios tu corazón y tu mente para saber, para dejar entrar esto. Lo ha asimilado para que puedas ver cuánto más emocionante es esto que, algún misterio de asesinato o alguna tontería que puedes ver de alguna manera, de una obra de entretenimiento de alguna parte. Oh, mis amigos, que Dios los ayude a poner su mente en la verdad de Dios. Jeremías 50:25. Ahora pues, el Eterno ha abierto su arsenal. Leemos en el versículo 25. Y sacó los ejércitos de su ira
y que son las hordas de la Rusia comunista. ¡Ay de ellos! Su hora ha llegado, el día de su perdición. Versículo 27 y versículo 29. Jeremías 50:29. Llama a los arqueros contra Babilonia. Todos los que tensan el arco la acosan, no dejen escapar a nadie. Pónganla por sus crímenes. Trátenla como ella trató a los demás, allí está. Apocalipsis 18, versículo 6. Lo leí hace unos minutos. Jeremías 50, 41 y 42. Porque un pueblo sale de la tierra del norte, un poder se agita, un ejército de reyes de los confines de la tierra. Eso es mucho más de lo que vino 600 años antes de Cristo en la antigua Babilonia. Eso está hablando de esta Babilonia ahora, hoy. Y, oh sí, aquí atrás en el versículo 33, déjame leer esto aquí y tengo tiempo si me apresuro muy rápido. Es el momento en que ha llegado su hora, el día en que te condenaré. Lee Apocalipsis 18, es la misma hora. Ahora aquí, el Señor de los ejércitos proclama a los israelitas y los hombres de Judá son pisoteados juntos, sus captores los sujetan y no los dejarán ir. Pero el suyo es un campeón fuerte. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Ese es Cristo en su segunda venida. Él tomará su parte y atemorizará a los babilonios, para que el mundo viva en paz. Hay un tiempo cuando son liberados para que el mundo viva en paz, y el tiempo es la segunda venida de Cristo. Quiero que noten ahora, estamos listos ahora para llegar al capítulo 51, donde Dios está llamando a los destructores y les mostraré nuevamente qué es la Rusia comunista, y eso es antes de Ezequiel 38. Llegaremos a eso más tarde.